Mi nombre es Tadeo Quiñónez Iturriaga, y a mis 70 años descubrí la mentira que destruyó medio siglo de mi vida. 50 años soportando el desprecio y las humillaciones de Gael, el hijo que siempre me rechazó, para enterarme ahora que nunca llevó mi sangre. Mi propia esposa Soledad me engañó con Octavio Rivero, mi supuesto amigo, haciéndome criar al fruto de su traición mientras yo cargaba con la culpa de no ser un buen padre. La verdad salió a la luz de la manera más inesperada, justo cuando ya había perdido la mitad de mi existencia en una farsa. Pero antes de continuar con mi historia, por favor haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Esa mañana de domingo estaba tranquilo, sentado en el comedor de mi modesta casa en Oaxaca. Soledad había salido a misa como siempre lo hace. Nunca falta a su cita con Dios. Dice que necesita el perdón divino. Ahora entiendo por qué. El timbre sonó, y al abrir me encontré con un joven mensajero. ¿El señor Tadeo Quiñónez?, preguntó consultando un papel. Soy yo, respondí. Tengo una entrega para usted. El remitente falleció hace una semana y dejó instrucciones para que este sobre le fuera entregado hoy. Tomé el paquete, intrigado. El mensajero se marchó rápidamente mientras yo examinaba el sobre amarillento. El remitente era el doctor Héctor Valencia, un viejo amigo de juventud con quien había perdido contacto hace años. No sabía de su fallecimiento. Me senté en mi sillón favorito y abrí el sobre con manos temblorosas por la artritis que me aqueja. Dentro había una carta manuscrita y varios documentos médicos. Querido Tadeo, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. He guardado un secreto durante años que ha pesado en mi conciencia. Como médico, traicioné tu confianza y mi juramento hipocrático. Hace 5 años, cuando Gael sufrió aquel accidente y necesitó una transfusión urgente, tú acudiste como donante. Los análisis revelaron algo que nunca tuve el valor de decirte. No existe compatibilidad genética entre ustedes. Gael no es tu hijo biológico. En ese momento, consulté a Soledad sobre esta situación. Ella me suplicó que no te dijera nada. Me confesó que Gael era hijo de Octavio Rivero, fruto de una relación que mantuvieron antes de tu boda y que continuó durante los primeros años de tu matrimonio. He vivido con esta carga demasiado tiempo. Te pido perdón por mi silencio. Mereces saber la verdad, aunque sea dolorosa. Tu amigo, Héctor. Junto a la carta, había informes de laboratorio que confirmaban lo impensable. Gael, al que crié durante 50 años, soportando su desprecio, nunca fue mi hijo. El mundo se detuvo a mi alrededor. 50 años de rechazo, de miradas frías, de palabras hirientes. No eres mi padre, me gritó una vez durante una discusión. Tenía razón, aunque él no lo supiera. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. El distanciamiento de Gael, tan diferente del cariño que me profesaba Jimena, mi hija. Los comentarios maliciosos de los vecinos que nunca entendí. Las evasivas de Soledad, cada vez que preguntaba por qué Gael me trataba con tanto desprecio. El sonido de la puerta principal me devolvió a la realidad. Guardé rápidamente los papeles en mi bolsillo. Soledad había regresado de misa. No estaba listo para confrontarla, no todavía. Necesitaba procesar esta información, entender cómo había sido tan ciego durante tanto tiempo. ¿Tadeo? La voz de Soledad resonó desde el pasillo. Aquí, en la sala, respondí, intentando que mi voz sonara normal. Apareció en el umbral, todavía hermosa a sus 68 años, con su cabello canoso recogido en un moño, vestida con su conjunto dominical color lavanda. ¿Cuántas mentiras habían salido de esos labios que tantas veces besé? ¿Qué tienes? Te noto pálido, preguntó, dejando su bolso sobre la mesa. Nada importante. Solo me siento un poco cansado. Mentí, por primera vez consciente de que ahora yo también guardaba un secreto. ¿Quién era el muchacho que vi saliendo de aquí?, preguntó mientras se dirigía a la cocina. Un vendedor de enciclopedias, respondí, evitando su mirada. Le dije que no nos interesaba. Soledad preparó café y sirvió 2 tazas. Nos sentamos en la sala como cada domingo. Ella habló sobre la misa, sobre los chismes del barrio, sobre la llamada que había recibido de Jimena. Al menos de ella estaba seguro. Se parecía demasiado a mí. Itzel vendrá a quedarse el fin de semana.
comentó Soledad. Jimena tiene un congreso en Ciudad de México. Itzel, mi nieta de 15 años, era la luz de mis ojos. Por un momento, el pensamiento de verla alivió el peso en mi pecho. Eso es bueno, dije, intentando concentrarme en algo positivo. El timbre del teléfono interrumpió nuestra conversación. Soledad se levantó para contestar. Por su expresión supe inmediatamente quién era. «Es Gael», dijo, tapando el auricular. «Quiere hablar contigo». Mi cuerpo se tensó. ¿Cómo hablar con él sabiendo lo que ahora sabía? Tomé el teléfono con reticencia. «¿Bueno?», dije. «Papá». Su voz sonaba extrañamente amable. Algo inusual. «Necesito hablar contigo sobre un asunto importante. ¿Podríamos vernos mañana?» «Papá». La palabra que nunca pronunciaba sin un tono de desprecio, ahora sonaba casi cariñosa. Debía necesitar algo, probablemente dinero, como siempre. «¿De qué se trata?», pregunté, intentando mantener la compostura. «Prefiero hablarlo en persona. Es sobre una oportunidad de negocio. Podría ayudarte a mejorar esa miserable pensión que recibes». Ahí estaba, el Gael de siempre, incapaz de hablarme sin una pizca de desprecio. Durante 50 años había aguantado sus insultos, sus miradas desdeñosas, los constantes recordatorios de que yo no era suficiente para él. Y ahora entendía por qué. El vínculo que siempre sentí que faltaba entre nosotros nunca existió. «¿A qué hora?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «Pasaré por tu casa a las 10 de la mañana. No me hagas esperar». Colgó sin despedirse, como siempre. Miré a Soledad, que me observaba con una expresión interrogante. «¿Qué quería Gael?», preguntó. «Dice que tiene un negocio que proponerme», respondí mecánicamente. «Vendrá mañana». «Qué bueno que quiera incluirte en sus asuntos», exclamó Soledad con entusiasmo. «Siempre te has quejado de que nunca te toma en cuenta». Quise reírme de la ironía. 50 años creyendo que Gael me rechazaba por alguna deficiencia mía como padre, cuando la verdadera razón era mucho más siniestra. Aquella noche no pude dormir. Junto a mí, Soledad respiraba tranquila, ajena al torbellino en mi mente. Repasé cada momento de nuestra vida juntos, buscando señales que hubiera pasado por alto. El nacimiento de Gael, 9 meses después de nuestra boda. Las constantes visitas de Octavio durante nuestros primeros años de matrimonio. La forma en que Gael y Octavio compartían gestos, manías y hasta la misma forma de reír. Algo que siempre atribuí a la convivencia. A la mañana siguiente, me levanté antes que Soledad. Preparé café y me senté a esperar, con la carta del doctor Valencia en el bolsillo de mi camisa, como un peso que me oprimía el pecho. El reloj marcaba las 9 cuando Soledad apareció en la cocina. «¿Madrugaste?», comentó sirviéndose café. «¿Estás nervioso por la visita de Gael?» «Un poco», admití, sin entrar en detalles. «Debe ser algo importante si viene a verte». «Importante», pensé con amargura. En 50 años, Gael solo me había buscado cuando necesitaba dinero. La última vez fue hace 3 años, cuando su negocio inmobiliario estaba al borde de la quiebra. Le di mis ahorros sin dudarlo, esperando que finalmente pudiera ganarse su afecto. Qué ingenuo fui. A las 10 en punto, el timbre sonó. Gael siempre había sido puntual, una cualidad que compartía con Octavio. Otro detalle que debía haber notado. Soledad corrió a abrir la puerta con una sonrisa. Escuché sus voces en el recibidor, los besos y abrazos que Gael nunca me daba a mí. Entró al comedor con paso firme, vestido con un traje costoso, el cabello perfectamente peinado y esa sonrisa que solo mostraba cuando quería algo. «Papá», dijo extendiéndome la mano en lugar de abrazarme. «Te ves bien para tu edad». Soledad nos dejó solos, excusándose para ir a preparar más café. Nos sentamos uno frente al otro, como dos extraños, que es lo que realmente éramos. «¿De qué negocio quieres hablarme?», pregunté, yendo directo al punto. Gael sonrió, esa sonrisa calculadora que conocía tan bien. «Verás, estoy expandiendo mi empresa inmobiliaria. Hay un proyecto para construir un centro comercial en las afueras de la ciudad. El terreno ideal es el que heredaste de tu padre, esas 4 hectáreas que no te dan ningún beneficio. Así que era eso. Las tierras que mi padre me dejó, el único patrimonio que Gael no había logrado quitarme aún. Esas tierras son para Itzel», respondí firmemente. «Se las dejaré cuando ya no esté». La expresión de Gael se endureció. «No seas terco»,
Te pagaré bien. Más de lo que vale ese terreno olvidado. No está a la venta, insistí. ¿Por qué te empeñas en hacerme la vida difícil?, espetó, mostrando su verdadero rostro. Siempre has sido así, obstinado, incapaz de ayudarme cuando lo necesito. 50 años de reproches injustos pasaron ante mis ojos. 50 años culpándome por no ser el padre que él esperaba. La rabia acumulada durante décadas comenzó a hervir en mi interior. ¿Yo te he hecho la vida difícil?, pregunté con voz temblorosa. He soportado tus desprecios, tus insultos, tus robos. Te di mi apoyo, mi tiempo, mi dinero. ¿Y para qué? Para que siempre me miraras con odio. Gael pareció sorprendido por mi arrebato. En todos estos años, nunca le había hablado así. No dramatices, solo te pido que seas razonable por una vez en tu vida, dijo, recuperando la compostura. Este negocio nos beneficiará a todos. ¿A todos? ¿O solo a ti como siempre? Las palabras salían solas, impulsadas por años de dolor contenido. No entiendes nada de negocios, respondió con desdén. Sigues siendo el mismo obrero ignorante de siempre. Fue la gota que derramó el vaso. Saqué los documentos de mi bolsillo y los arrojé sobre la mesa. No, Gael. El que no entiende nada eres tú. ¿Sabes lo que es esto?, dije, señalando los papeles. La prueba de que no eres mi hijo. Su rostro se transformó. Por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. El silencio que siguió a mi revelación fue absoluto. Gael miraba los documentos sobre la mesa como si fueran una serpiente venenosa a punto de atacarlo. Su rostro, siempre seguro y arrogante, ahora mostraba una palidez inquietante. ¿De qué estás hablando?, balbuceó finalmente, intentando recuperar su compostura habitual. ¿Te has vuelto loco? Lee la carta, le dije, empujando los papeles hacia él. El doctor Valencia me la envió después de su muerte. Cuando tuviste aquel accidente hace 5 años y necesitaste una transfusión, descubrió que no hay compatibilidad genética entre nosotros. No eres mi hijo, Gael. Sus manos temblaron ligeramente al tomar los documentos. Lo observé mientras leía, estudiando cada mínimo cambio en su expresión. Durante 50 años había intentado descifrar por qué este hombre me odiaba tanto. Ahora, la respuesta estaba frente a nosotros. Esto es una estupidez, dijo finalmente, arrojando los papeles sobre la mesa. Un error de laboratorio, obviamente. Sabes que no lo es, respondí con una calma que no sentía. Mírate al espejo, Gael, mírame a mí. Nunca hubo parecido entre nosotros, ni físico ni de carácter. Siempre me pregunté por qué me rechazabas con tanta fuerza. Ahora lo entiendo, la sangre habla. En ese momento, Soledad entró al comedor con una bandeja de café. Se detuvo en seco al ver los papeles esparcidos sobre la mesa y nuestros rostros tensos. ¿Qué pasa?, preguntó dejando la bandeja sobre la mesa con manos inseguras. Pregúntale a tu esposo, respondió Gael, recuperando algo de su habitual desdén. Parece que la edad lo está volviendo paranoico. Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 70 años en las articulaciones doloridas. No más mentiras, Soledad, dije, mirándola directamente a los ojos. El doctor Valencia me envió estos documentos después de su muerte. Pruebas de que Gael no es mi hijo biológico. ¿Quieres explicarme por qué me has engañado durante 50 años? El rostro de Soledad se transformó. La vi envejecer 10 años en un segundo. Se apoyó en el respaldo de una silla, como si temiera desplomarse. «Tadeo, yo...» comenzó, pero las palabras parecían atorarse en su garganta. «¿Es verdad?», insistí, sintiendo que mi voz se quebraba. «¿Me engañaste con Octavio? ¿Me hiciste criar a su hijo haciéndome creer que era mío?» Gael se puso de pie bruscamente, derramando el café que Soledad acababa de servir. «No voy a quedarme aquí escuchando estas locuras», exclamó, recogiendo su chaqueta. «Llamaré más tarde cuando hayas recuperado la cordura. Y piensa en mi oferta por el terreno. Es lo mejor para todos. No te atrevas a irte». La voz de Soledad resonó con una autoridad que pocas veces había mostrado. «Siéntate, Gael. Esto también te concierne a ti». Para mi sorpresa, Gael obedeció. Siempre había sido así, rebelde y despectivo conmigo, pero dócil con su madre. Otra señal que debí haber notado. Soledad se sentó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano.
Sus manos, siempre activas y seguras, ahora temblaban visiblemente. «Es verdad», dijo finalmente, con voz apenas audible. «Octavio es el padre biológico de Gael». Aunque ya lo sabía, escucharlo de sus labios fue como recibir un puñetazo en el estómago. Me dejé caer en la silla, sintiendo que me faltaba el aire. «¿Qué estás diciendo, mamá?» Gael parecía genuinamente conmocionado. «El tío Octavio es mi padre. ¿Por qué nunca me lo dijiste?» Soledad levantó la mirada, y vi en sus ojos el peso de 50 años de mentiras. «Octavio y yo tuvimos una relación antes de que me casara con tu padre, con Tadeo», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Cuando descubrí que estaba embarazada, Octavio se negó a reconocerte. Dijo que no estaba listo para ser padre, que arruinaría su carrera. Tadeo y yo nos habíamos comprometido recientemente, y él te aceptó como suyo sin hacer preguntas». «¿Sin hacer preguntas?», interrumpí sintiendo que la ira me consumía. «Me dijiste que el bebé se había adelantado, Soledad. Me hiciste creer que Gael era prematuro de 7 meses, cuando en realidad llevabas casi 3 meses de embarazo cuando nos casamos». «Lo sé, Tadeo, y no sabes cuánto lo lamento». Sus lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Tenía miedo. Mi familia me habría repudiado si supieran que estaba embarazada fuera del matrimonio, y Octavio me había abandonado. «Pero la mentira no terminó ahí, ¿verdad?», continué, incapaz de contener el veneno en mis palabras. «Seguiste viéndote con él. El doctor Valencia mencionó que su relación continuó durante los primeros años de nuestro matrimonio». Soledad bajó la mirada, y ese gesto fue toda la confirmación que necesitaba. «Fue un error», murmuró. «Un terrible error que cometí por debilidad. Cuando Octavio regresó a mi vida, 3 años después de que nació Gael, yo no pude resistirme. Pero eventualmente terminé esa relación. Te lo juro. Hace más de 40 años que no hay nada entre nosotros». Gael se levantó nuevamente, pero esta vez su arrogancia había desaparecido. Parecía desorientado, como un niño perdido. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó a su madre, ignorándome completamente, como había hecho durante gran parte de su vida. Tenía derecho a saberlo. «No quería herirte, hijo», respondió Soledad. Y después, simplemente pasó demasiado tiempo. Cada año que pasaba, la verdad se volvía más difícil de confesar. Me levanté y caminé hasta la ventana, necesitando distancia de los dos. Afuera, la vida continuaba como si nada hubiera cambiado. Vecinos caminando, niños jugando, el mundo girando ajeno a cómo el mío se desmoronaba. 50 años, dije sin voltear a mirarlos. 50 años creyendo que el problema era yo, que si Gael me despreciaba, era porque había fallado como padre. Me culpé cada vez que me mirabas con odio. Me giré hacia Gael. Cada vez que me hablabas con desprecio, cada vez que me robabas, y luego me hacías sentir que era mi obligación darte lo que me pedías. «Yo no sabía», comenzó Gael, pero lo interrumpí. «¿No lo sabías? ¿O no querías saberlo?», le espeté. «Siempre hubo algo entre nosotros, una barrera invisible. Tú la sentías tanto como yo». Gael no respondió. Por primera vez en su vida adulta, parecía no tener palabras. «¿Y tú?», me volví hacia Soledad. «¿Cómo pudiste vivir con esta mentira? ¿Cómo pudiste verme sufrir por el rechazo de Gael y no decir nada? ¿Tanto me despreciabas?». «No, Tadeo, nunca te desprecié». Sus lágrimas fluían libremente ahora. «Te amaba, te amo, pero tenía miedo. Miedo de perderte, de perder a Gael, de destruir nuestra familia». «¿Nuestra familia?», la palabra me supo amarga. «¿Qué familia, Soledad? Vivimos una farsa durante 50 años. Yo intentando ganar el cariño de un hijo que nunca fue mío. Tú guardando un secreto que nos envenenó a todos. Y Gael creciendo sin conocer su verdadero origen. Don Tadeo, era la primera vez en años que Gael me llamaba así, con un respeto que nunca antes había mostrado. Yo realmente no sabía nada de esto». Lo miré fijamente, buscando en sus rasgos los de Octavio. Ahora era obvio. La misma mandíbula fuerte, los mismos ojos astutos, la misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba pensando. ¿Cómo no lo había visto antes? «Te creo», dije finalmente. «Pero eso no cambia 50 años de desprecio, ¿verdad? No borra las veces que me llamaste inútil,
Las ocasiones en que me dijiste que no servía como padre, los momentos en que me hiciste sentir que no valía nada. Gael tuvo la decencia de bajar la mirada. Por un momento vi algo que nunca antes había visto en él. Vergüenza. El teléfono sonó, rompiendo la tensión del momento. Ninguno de nosotros hizo ademán de contestar, hasta que el sonido se volvió insoportable. Finalmente, Soledad se levantó y respondió. «¿Bueno?», dijo con voz temblorosa. «Sí, Jimena, aquí está tu padre». Me pasó el teléfono, mirándome con ojos suplicantes. Tomé el auricular, intentando que mi voz sonara normal. «¿Jimena? ¿Cómo estás, hija? Papá, te llamo para confirmar que Itzel llegará esta tarde en el autobús de las 4. La voz alegre de mi hija era como un rayo de sol en medio de esta tormenta. ¿Puedes recogerla en la terminal?» «Por supuesto», respondí mientras miraba a Soledad y Gael, sentados en silencio como dos estatuas. «Ahí estaré». «Gracias, papá. Te quiero mucho, ¿lo sabes?» «Y yo a ti, hija», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa. Un pensamiento repentino me asaltó. «Jimena», miré a Soledad con súbita desconfianza. «¿Es mi hija?». La pregunta pareció abofetearla. Se levantó de un salto, indignada. «Por supuesto que es tu hija. ¿Cómo puedes siquiera dudarlo?», exclamó. «Mírame a los ojos, Tadeo. Te juro por lo más sagrado que Jimena es tu hija. Mi único error fue con Gael. No hubo otros. Quería creerle. Necesitaba creerle. Jimena siempre había sido mi consuelo, mi orgullo, la hija que me llamaba todos los domingos, que me visitaba con frecuencia, que me había dado a Itzel, mi adorada nieta. Si también resultara ser una mentira, no sabría cómo sobrevivir a eso. «Te creo», dije finalmente, aunque una semilla de duda se había plantado en mi corazón. Gael se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. «Creo que necesito tiempo para procesar todo esto», dijo, poniéndose de pie nuevamente. «Me voy». «Tu oferta por el terreno», le dije antes de que llegara a la puerta. «La respuesta sigue siendo no. Ese terreno es para Itzel». Se detuvo un momento, con la mano en el picaporte. «Entiendo», dijo simplemente, y salió. El silencio que dejó fue opresivo. Soledad y yo nos quedamos solos, con 50 años de mentiras entre nosotros. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó ella finalmente. «No lo sé», respondí con honestidad, «pero ahora tengo que ir a buscar a Itzel a la terminal. Por ella, al menos. Intentaremos mantener las apariencias mientras esté aquí». Soledad asintió, agradecida por este pequeño respiro. «Tadeo, lo siento, más de lo que puedo expresar». La miré. A esta mujer que había sido mi compañera durante 5 décadas, la madre de mis hijos. No, la madre de mi hija y del hijo de otro hombre. La persona que creí conocer mejor que a mí mismo. Ahora era una extraña. 50 años, Soledad, dije mientras tomaba las llaves del carro. 50 años que no puedo recuperar. Salí de la casa sintiendo el peso de cada uno de esos años sobre mis hombros. Mientras conducía hacia la terminal de autobuses, intenté ordenar mis pensamientos. ¿Qué le diría a Itzel? ¿Cómo actuaría frente a ella? Mi nieta era perspicaz. Notaría inmediatamente si algo estaba mal. Aparqué frente a la terminal y esperé. El autobús llegó puntual, y entre la multitud de pasajeros que descendía, distinguí la figura esbelta de Itzel. A sus 15 años, era una mezcla perfecta de Jimena y su padre, con su cabello negro recogido en una trenza, y esos ojos que eran idénticos a los míos. Al menos algo en mi vida era genuino. «Abuelo», exclamó al verme, corriendo a abrazarme. La estreché con fuerza, sintiendo que era el único ancla en este mar de mentiras. «Mi niña», dije, besando su frente. «¿Cómo estuvo el viaje?» «Aburrido», respondió con una sonrisa. «Pero traje libros para leer contigo, como siempre. Nuestro ritual». Desde que aprendió a leer, Itzel y yo compartíamos lecturas durante sus visitas. Era uno de mis mayores placeres. Durante el trayecto a casa, Itzel habló sin parar sobre la escuela, sus amigos, sus planes para el futuro. La escuché, agradecido por esta normalidad momentánea. «Abuelo, ¿estás bien?», preguntó de repente. «Te noto diferente, siempre tan observadora». Intenté sonreír de manera convincente. «Solo estoy un poco cansado, mi niña. Nada de qué preocuparse». No pareció muy convencida,
pero no insistió. Al llegar a casa, Soledad nos recibió en la puerta, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mi niña hermosa», exclamó, abrazando a Itzel. «¿Tienes hambre? Preparé tu comida favorita». Mientras Itzel subía sus cosas a la habitación de invitados, Soledad me miró con incertidumbre. «Octavio llamó mientras no estabas», dijo en voz baja. «Gael fue a verlo». Un escalofrío recorrió mi espalda. Octavio Rivero, mi supuesto amigo, el hombre que me había traicionado de la peor manera posible, ahora sabía que yo conocía la verdad. ¿Qué significaría eso? ¿Qué dijo? Pregunté, sintiendo que mi presión arterial subía. «Quiere vernos, a los 3, mañana en su casa». Antes de que pudiera responder, Itzel bajó las escaleras, ajena al drama que se desarrollaba entre nosotros. «Abuela, ¿puedo ayudarte a poner la mesa?», preguntó con entusiasmo. Soledad asintió, y ambas desaparecieron en el comedor. Me quedé solo en el recibidor, mirando la fotografía familiar que colgaba en la pared. Gael, Jimena, Soledad y yo, sonriendo a la cámara durante la graduación universitaria de Jimena. Una familia perfecta, una mentira perfecta. Mañana vería a Octavio Rivero, el hombre que había destruido mi vida sin que yo lo supiera. ¿Qué le diría? ¿Cómo miraría a los ojos al verdadero padre de Gael, al amante de mi esposa, al arquitecto de mi desgracia? Lo que no sabía es que esa reunión cambiaría todo, de maneras que ninguno de nosotros podría prever. La verdad apenas comenzaba a revelarse, y sus consecuencias serían devastadoras. Esa noche apenas pude dormir. Me levanté varias veces para asegurarme de que no había sido una pesadilla, que realmente había descubierto la verdad después de 50 años. Los documentos seguían allí, escondidos en el fondo de mi cajón de calcetines, donde los guardé para que Itzel no los encontrara por accidente. El papel amarillento y la letra pulcra del doctor Valencia me confirmaban que mi vida había sido construida sobre mentiras. Soledad dormía en la habitación de invitados, una decisión silenciosa que tomamos sin necesidad de discutirla. No podía compartir la cama con ella, no ahora que sabía lo que había hecho. 50 años acostándome junto a una mujer que me había traicionado de la peor manera posible. A las 6 de la mañana me levanté, incapaz de seguir fingiendo que descansaba. Preparé café y me senté en el porche trasero, viendo cómo el sol comenzaba a asomarse entre las casas. Escuché pasos ligeros y vi a Itzel, ya vestida y peinada, acercándose con una sonrisa. «Buenos días, abuelo», dijo, besando mi mejilla. «¿Tampoco podías dormir?» «El insomnio es compañero de la vejez, mi niña», respondí, intentando sonreír con normalidad. Se sentó junto a mí, sus ojos, mis ojos, estudiándome con esa intensidad propia de la juventud. «Algo pasa», no era una pregunta. «La abuela estuvo llorando anoche. La escuché desde mi habitación. Y tú tienes esa arruga en la frente que solo aparece cuando estás preocupado». Miré a mi nieta, tan perspicaz y sensible. Siempre había sido así, capaz de leer a las personas como si fueran libros abiertos. Me pregunté qué debería decirle. No podía contarle la verdad completa. Era demasiado joven para cargar con ese peso, pero tampoco quería mentirle. «Tu abuela y yo estamos pasando por un momento difícil», dije finalmente. «Cosas de viejos, problemas que han estado enterrados mucho tiempo y ahora salen a la luz». «¿Van a separarse?», preguntó directamente, con ese desarmante candor adolescente. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Nos separaríamos? No lo había pensado claramente. Estaba demasiado conmocionado por la revelación para considerar las implicaciones a largo plazo. «No lo sé, Itzel», respondí con honestidad. «Ahora mismo estoy intentando entender qué ha sucedido y cómo seguir adelante». Tomó mi mano arrugada entre las suyas, jóvenes y suaves. «Sea lo que sea, estoy aquí para ti, abuelo. Y mamá también lo estará cuando regrese de su viaje». Sentí un nudo en la garganta. Mi nieta, mi querida Itzel, tan parecida a Jimena en su lealtad inquebrantable. Al menos ellas eran reales, eran verdaderamente mías. «Gracias, mi niña», dije, apretando suavemente su mano. «¿Te gustaría acompañarme a hacer algunas compras esta mañana? Hay una reunión importante esta tarde y necesito despejar mi mente antes». «Claro», respondió con entusiasmo. «Podemos pasar por la librería también si quieres».
Salió el nuevo libro de ese autor que tanto te gusta. Pasamos la mañana juntos, en una burbuja de normalidad que agradecí profundamente. Compramos víveres, visitamos la librería y nos detuvimos a tomar un helado en la plaza central. Itzel habló sobre sus planes de estudiar medicina, su pasión por ayudar a los demás, sus sueños de viajar por el mundo. La escuché con atención, maravillado por esta joven extraordinaria que, a pesar de todo, era parte de mi legado. Al regresar a casa, encontramos a Soledad preparando la comida. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos, y se movía con la lentitud de quien lleva un peso invisible sobre los hombros. «Abuelo, ¿puedo ir a visitar a mi amiga Sofía?», preguntó Itzel después de ayudar a guardar las compras. «Vive a 2 calles de aquí. Su madre me invitó a comer». Intercambié una mirada con Soledad. Era conveniente que Itzel no estuviera en casa durante la tarde, cuando tendríamos que ir a ver a Octavio. «Por supuesto, mi niña», respondí. «Solo regresa antes del anochecer, ¿de acuerdo?». Después de que Itzel se marchó, el silencio entre Soledad y yo se volvió ensordecedor. Nos movíamos por la casa como fantasmas, evitando tocarnos, evitando mirarnos directamente. Finalmente, ella rompió el silencio. «Deberíamos irnos pronto», dijo consultando el reloj de pared. «Octavio vive del otro lado de la ciudad y el tráfico es pesado a esta hora». «¿Gael estará allí?», pregunté, ajustándome la corbata frente al espejo del recibidor. «Sí», respondió en voz baja. «Octavio dijo que necesitaba hablar con todos nosotros». Tomé las llaves del carro y salimos. Durante el trayecto, no intercambiamos palabra. ¿Qué podíamos decirnos después de 50 años de mentiras? La casa de Octavio Rivero se erguía imponente en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Siempre había sido exitoso en sus negocios, construyendo una fortuna considerable mientras yo me contentaba con mi modesto salario de obrero. Otro detalle que cobraba un nuevo y amargo significado. Mientras yo criaba a su hijo, él acumulaba riquezas. Gael ya estaba allí, su lujoso automóvil estacionado frente a la entrada. Aparqué junto a él y respiré profundamente, preparándome para enfrentar al hombre que había destruido mi vida sin que yo lo supiera. Octavio mismo nos abrió la puerta. A sus 71 años seguía siendo un hombre imponente, alto y distinguido, con ese aire de confianza que siempre lo había caracterizado. Su cabello completamente blanco y sus arrugas pronunciadas no disminuían su presencia. «Tadeo, Soledad», nos saludó con un gesto solemne. «Pasen, por favor. Gael está en la sala». Lo seguimos por el amplio vestíbulo hasta una elegante sala de estar donde Gael esperaba, de pie junto a la ventana. Cuando nos vio entrar, su expresión era indescifrable. ¿Arrepentimiento? ¿Vergüenza? ¿O simplemente la incomodidad de quien se encuentra en una situación imposible? «Siéntense, por favor», indicó Octavio, señalando los sillones de cuero. Me senté frente a él, con Soledad a mi lado, manteniendo una distancia prudente entre nosotros. Gael permaneció de pie, como si no pudiera decidir de qué lado debía estar. «Gael me ha contado lo sucedido», comenzó Octavio, mirándome directamente. «Sé que ahora conoces la verdad, Tadeo. Y antes de que digas algo, quiero que sepas que he vivido con esta culpa durante 50 años. ¿Culpa?». La palabra salió de mi boca con más veneno del que pretendía. «¿Llamas culpa a lo que hiciste? Te acostaste con mi esposa, engendraste un hijo que me hiciste criar como propio, y luego continuaste viéndola a mis espaldas. Y tienes el descaro de hablarme de culpa». Mi voz se había elevado sin que pudiera controlarlo. 50 años de emociones reprimidas emergían como un volcán. «Tienes razón de estar furioso», respondió Octavio con una calma que me enfureció aún más. «Lo que hicimos no tiene justificación». «¿Lo que hicimos?», intervino Soledad con voz temblorosa. «Fui yo quien le mintió a Tadeo. Tú te desentendiste completamente». Octavio suspiró profundamente. «Es cierto. Cuando Soledad me dijo que estaba embarazada, entré en pánico. Mi carrera apenas comenzaba. No estaba listo para ser padre. Le dije que no podía ayudarla, que debía resolverlo por su cuenta». Miró a Gael, que escuchaba con expresión pétrea. «Fue el mayor error de mi vida». «¿Y después?», pregunté, apretando los puños sobre mis rodillas. «¿Cuándo volviste a buscarla? ¿Cuándo decidiste que querías lo mejor de ambos mundos? Tu libertad y tu amante». 3 años después, admitió, bajando la mirada por primera vez.
Regresé a la ciudad y la contacté. Le dije que quería conocer a mi hijo, aunque fuera en secreto. Fue egoísta y cobarde, lo sé. Gael se movió finalmente, acercándose al centro de la sala. Su presencia, siempre dominante, ahora parecía disminuida. ¿Sabías que era tu hijo durante todo este tiempo?, preguntó a Octavio, con una voz que nunca le había escuchado, casi vulnerable. Todas esas veces que me visitabas, que me llevabas regalos, que me aconsejabas, ¿sabías que eras mi padre? Sí, hijo, respondió Octavio. Siempre lo supe. Gael se dejó caer en un sillón, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Su voz era apenas un susurro. Al principio, porque eras demasiado pequeño para entenderlo. Octavio se acercó a él sin tocarlo. Después, porque temía tu reacción. Y finalmente, porque pasó tanto tiempo que la mentira parecía más fácil que la verdad. Me levanté, incapaz de seguir sentado mientras escuchaba estas confesiones. ¿Más fácil para quién?, espeté. ¿Para ti, que podías ver a tu hijo crecer sin ninguna responsabilidad? ¿Para Soledad, que mantenía a sus 2 hombres? ¿O para Gael, que creció sintiendo un rechazo inexplicable hacia el hombre que creía su padre? Para todos, supongo, respondió Octavio con una sinceridad que no esperaba. Fue cobardía, Tadeo. Pura cobardía de mi parte. ¿Y qué hay de mí? La voz de Gael nos sorprendió a todos. Crecí odiando a un hombre que no me había hecho nada, solo por una sensación que no podía explicar. Sentía que no pertenecía, que algo estaba mal, pero nunca supe qué era. Se volvió hacia mí y vi lágrimas en sus ojos por primera vez en mi vida. Le hice la vida imposible, don Tadeo, continuó. Lo insulté, lo desprecié, lo robé. Y usted siguió ahí, intentando ser mi padre aunque yo lo rechazara a cada paso. Ahora entiendo por qué nunca funcionó. No era su culpa ni la mía. Era la mentira que nos separaba. Sus palabras me impactaron. Nunca había visto este lado de Gael, esta vulnerabilidad, esta capacidad de introspección. Gael tiene razón, dijo Soledad, poniéndose de pie también. Esta mentira nos ha envenenado a todos. A ti te robó la oportunidad de ser realmente su padre. Miró a Octavio. A ti te privó de la relación honesta que podrías haber tenido con tu hijo, y a Gael le quitó la posibilidad de saber quién era realmente. ¿Y a ti, Soledad?, pregunté con amargura. ¿Qué te robó esta mentira a ti? Mi dignidad, Tadeo, respondió mirándome directamente a los ojos. Y la persona que más he amado en mi vida. Tú. Sentí que mi corazón se encogía. A pesar de la traición, a pesar de la mentira, una parte de mí seguía amando a esta mujer. 50 años no se borran de un día para otro. ¿Qué pretendes con esta reunión, Octavio?, pregunté, volviendo al tema central. Confesarte para aliviar tu conciencia. Pedir perdón después de 50 años. Octavio caminó hasta su escritorio y sacó un sobre grueso. En parte, sí, admitió. Pero también quiero hacer lo correcto, aunque sea tardíamente. Abrió el sobre y extrajo varios documentos, que colocó sobre la mesa de centro. Son los títulos de propiedad de 3 de mis inmuebles más valiosos, explicó. Los he puesto a nombre de Gael, como debió ser desde un principio. Es su herencia legítima. Gael miró los documentos sin tocarlos. No quiero tu dinero, dijo con una frialdad que me sorprendió. Lo que quiero es entender por qué mi vida ha sido una mentira. ¿Por qué sentía que no encajaba en ningún lado? ¿Por qué tuve que crecer con este vacío que intenté llenar con resentimiento? También hay algo para ti, Tadeo, continuó Octavio, ignorando el rechazo de Gael. Sé que no puedo devolverte los 50 años que perdiste, pero al menos puedo intentar compensarte de alguna manera. Extrajo otro documento y me lo tendió. Era el título de propiedad de un terreno colindante con el que yo había heredado de mi padre, el mismo que Gael quería comprarme para su centro comercial. Es tuyo, dijo Octavio. 4 hectáreas más para tu nieta, para Itzel. Miré el documento sin tomarlo. ¿Crees que esto arregla algo?, pregunté con incredulidad. ¿Crees que puedes poner un precio a lo que me quitaste? No, Tadeo. Sé que nada puede compensar lo que hice, respondió con voz quebrada. Pero es lo único que puedo ofrecer ahora. Eso. Y mi más sincero arrepentimiento. Soledad se acercó y tomó mi mano. Un gesto que no rechacé por pura sorpresa. Tadeo, sé que tal vez nunca puedas perdonarnos.
dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero al menos podemos intentar arreglar el futuro, aunque el pasado esté perdido. La miré. A esta mujer que había sido el centro de mi universo durante 50 años. A pesar del dolor, a pesar de la traición, había una historia compartida que no podía negar. Nuestros recuerdos, nuestra hija, nuestra nieta, todo eso debía desaparecer por un error cometido medio siglo atrás. No sé si puedo perdonarte, Soledad, dije con honestidad. No sé si algún día podré mirarte sin recordar esta traición, pero por Jimena, por Itzel, intentaré encontrar un camino. Me volví hacia Gael, que observaba nuestro intercambio con expresión indescifrable. En cuanto a ti, Gael, comencé, buscando las palabras adecuadas. No puedo decir que no me duelen 50 años de rechazo, pero ahora entiendo que ambos fuimos víctimas de esta mentira. Don Tadeo, su voz era casi un susurro. No sé cómo llamarlo ahora. No sé qué somos el uno para el otro. Fui el hombre que te crió, respondí. Quizás no fui tu padre biológico, pero intenté serlo en todo lo demás. Y a pesar de todo, sigo sintiendo responsabilidad hacia ti. Eso no desaparece simplemente porque ahora conozca la verdad. Finalmente, me giré hacia Octavio. En cuanto a ti, el veneno volvió a mi voz. No puedo perdonarte. No ahora, quizás nunca. Me robaste 50 años que no puedes devolverme, no importa cuántas propiedades intentes regalarme. Octavio asintió solemnemente. Lo entiendo, y lo acepto. No merezco tu perdón, Tadeo. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. 4 personas unidas por una mentira que había definido sus vidas, intentando encontrar un camino hacia adelante. El timbre del teléfono de Gael rompió la tensión. Contestó brevemente y su rostro palideció. «Es mi asistente», dijo guardando el teléfono. «Hay una emergencia en la oficina. Tengo que irme». Se levantó y nos miró a todos, uno por uno. «Esto no ha terminado», dijo. «Tenemos mucho de qué hablar, pero necesito tiempo. Tiempo para procesar todo esto». Salió sin despedirse, dejándonos en un silencio aún más incómodo. «Yo también debería irme», dije levantándome. «Itzel estará por volver a casa». «Tadeo», Octavio me detuvo. «Hay algo más que debes saber. Algo sobre Gael». Me volví hacia él, sintiendo un escalofrío. «¿Qué más secretos hay?», pregunté con cansancio. Octavio intercambió una mirada con Soledad, que asintió ligeramente, como dándole permiso para hablar. «Gael está en problemas», dijo finalmente. «Serios problemas. Sus negocios inmobiliarios no son lo que parecen. Ha estado lavando dinero para personas peligrosas, y ahora esas personas lo están presionando». Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. «¿De qué estás hablando? ¿Por qué crees que estaba tan interesado en tu terreno?», continuó Octavio. «No es para construir un centro comercial, es para pagar una deuda muy grande». «¿Tú lo sabías?», pregunté a Soledad, que bajó la mirada. «Me enteré hace poco», confesó. «Gael vino a mí, desesperado. Me pidió que te convenciera de venderle el terreno. Dijo que era cuestión de vida o muerte. ¿Y no pensaste en decírmelo?». El enojo volvió a invadirme. «¿Más secretos, Soledad? ¿Nunca terminan las mentiras?». «Iba a hacerlo», se defendió. «Pero entonces apareció la carta del doctor Valencia, y todo se complicó. Me dejé caer en el sillón, abrumado. ¿Cuántas más sorpresas tendría que soportar?». «¿Qué tan grave es?», pregunté finalmente. «Muy grave», respondió Octavio con seriedad. «La gente con la que se ha endeudado no es de las que aceptan excusas. Ya han comenzado a amenazarlo. Pensé en Jimena, en Itzel. Si Gael estaba en peligro, ellas también podrían estarlo». «¿Qué podemos hacer?», pregunté, sintiendo que, a pesar de todo, no podía abandonar a Gael en este momento. «Tengo un plan», dijo Octavio. «Pero necesitaré tu ayuda, Tadeo. Sé que no lo merezco, pero te lo pido por Gael. Aunque no sea tu hijo biológico, sé que te preocupas por él». Lo miré, evaluando sus palabras. Este hombre había destruido mi vida, y ahora me pedía ayuda para salvar a su hijo. Nuestro hijo, en cierto sentido retorcido. «Te escucho», dije finalmente. «Pero no prometo nada». Mientras Octavio comenzaba a explicar su plan, mi mente se dirigió a Itzel, que probablemente ya habría vuelto a casa, preguntándose dónde estábamos. Mi querida nieta, inocente de todo este drama. Haría cualquier cosa para protegerla, para evitar que la oscuridad que había envuelto mi vida tocara la suya.
Lo que no sabía en ese momento era que ya era demasiado tarde. El peligro ya había llegado a nuestra puerta, y mi peor pesadilla apenas comenzaba a desarrollarse. Cuando regresamos a casa después del encuentro con Octavio, lo primero que noté fue que las luces estaban encendidas. Itzel debía haber vuelto de casa de su amiga. Soledad y yo habíamos pasado todo el trayecto en silencio, cada uno procesando las revelaciones del día. El plan de Octavio resonaba en mi cabeza. Fingir que yo vendería el terreno a Gael, organizar una reunión con sus acreedores y luego presentar pruebas de sus actividades a las autoridades. Un plan arriesgado, pero que podría funcionar si lo ejecutábamos correctamente. Itzel debe estar preocupada, dijo Soledad mientras estacionaba el carro frente a la casa. No dejamos ninguna nota. Le diremos que tuvimos que visitar a un viejo amigo enfermo, respondí, creando una mentira más para añadir a la colección familiar. Entramos a la casa, pero algo no estaba bien. Había un silencio extraño, pesado. Normalmente, Itzel nos habría saludado o estaría escuchando música en su habitación. «¿Itzel?», llamé sintiendo un repentino escalofrío. «¿Estás en casa, mi niña?». No hubo respuesta. Soledad y yo intercambiamos una mirada preocupada. «Revisaré arriba», dijo ella, dirigiéndose rápidamente hacia las escaleras. Me quedé en la sala, notando entonces algo que había pasado por alto al entrar. El jarrón que siempre estaba sobre la mesa de centro estaba roto, sus fragmentos esparcidos por el suelo. Junto a ellos, el bolso de Itzel. «¡Soledad!», grité, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Subió corriendo al escuchar mi voz alarmada. Le mostré el jarrón roto y el bolso. «No está arriba», dijo con voz temblorosa. «Su habitación está intacta, pero ella no está». Un ruido en la cocina nos sobresaltó. Nos dirigimos allí con cautela, yo tomando un atizador de la chimenea como precaución. La imagen que encontramos me heló la sangre. Itzel estaba sentada en una silla, con cinta adhesiva en la boca y las manos atadas a la espalda. A su lado, un hombre alto y delgado con una cicatriz visible en la mejilla, apuntaba un arma hacia ella. Otro hombre, más corpulento, nos apuntaba a nosotros desde la entrada. «Bienvenidos a casa, señores Quiñónez», dijo el hombre de la cicatriz con una voz sorprendentemente educada. «Disculpen la intrusión, pero tenemos un asunto urgente que tratar con ustedes». Soledad corrió hacia Itzel, pero el hombre corpulento la detuvo. «Quieta, señora», advirtió. «Nadie se acerca a la niña a menos que yo lo diga». «¿Quiénes son ustedes?», exigí saber, aunque ya lo sospechaba. «¿Qué quieren de nosotros?». El hombre de la cicatriz sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Me llamo Joaquín, y mi compañero es Roberto», dijo con falsa cortesía. «Trabajamos para alguien que tiene asuntos pendientes con su hijo. O debería decir, el hijo de su esposa». Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabían la verdad sobre Gael. ¿Cómo era posible? «Gael no está aquí», dije, intentando mantener la calma. «Si tienen algo que tratar con él, deberían buscarlo a él, no aterrorizar a una adolescente inocente». «Oh, ya lo buscamos», respondió Joaquín jugando con su arma. «Pero parece que ha desaparecido. Curiosamente, justo después de reunirse con ustedes y con Octavio Rivero. Qué coincidencia, ¿no creen?». Los ojos de Itzel estaban llenos de lágrimas y terror. Me partió el alma verla así, indefensa, involucrada en un problema que ni siquiera entendía. «Suelta a mi nieta», dije con firmeza. «Ella no tiene nada que ver con esto». «Al contrario, señor Quiñónez». Joaquín se acercó a Itzel y acarició su cabello, un gesto que me hizo hervir la sangre. «Su nieta ahora es nuestra garantía. Gael debe $2 millones a mi jefe, y plazo para pagar venció hace una semana. Necesitamos ese dinero, o algo de igual valor. No tenemos esa cantidad», intervino Soledad, con voz temblorosa. «Somos personas de clase media, jubilados. Sabemos exactamente lo que tienen y lo que no tienen, señora», interrumpió Roberto. «Sabemos que su esposo posee un terreno muy valioso en las afueras de la ciudad. El mismo terreno que Gael quería comprar para construir un centro comercial». Miré a Soledad. ¿Acaso todos conocían el valor de mis tierras excepto yo? «Ese terreno es para mi nieta», dije, repitiendo lo que le había dicho a Gael. «Es su herencia, lo único que puedo dejarle». Qué conmovedor.
se burló Joaquín. Pero me temo que ahora tiene una decisión difícil que tomar. El terreno o su nieta. Itzel emitió un sonido ahogado detrás de la cinta adhesiva. Sus ojos suplicaban ayuda. ¿Qué garantía tengo de que liberarán a Itzel si les doy el terreno? Pregunté, ganando tiempo, pensando en cómo podría alertar a alguien. Somos hombres de negocios, señor Quiñónez, no monstruos, respondió Joaquín. Una vez que firme la transferencia del terreno, su nieta quedará libre. Pero si intenta algo estúpido, como llamar a la policía, dejó la amenaza en el aire, acariciando nuevamente el cabello de Itzel. Necesito hablar con Gael, dije, tratando de sonar calmado. Él me metió en esto. Él debería ser parte de la solución. Como le dije, no podemos encontrar a su hijo, respondió Joaquín. Parece que ha decidido desaparecer y dejarles este problema a ustedes. Típico de él, ¿no creen? Siempre huyendo de sus responsabilidades. Tenía razón. Toda la vida, Gael había evadido las consecuencias de sus acciones, dejando que otros limpiaran sus desastres. Y ahora, había puesto en peligro a Itzel con sus negocios sucios. «Dadme el teléfono», dije. «Intentaré localizarlo». Roberto sacó un teléfono del bolsillo y me lo tendió. Marqué el número de Gael, rezando para que contestara. Después de varios timbres, su voz sonó al otro lado. «Diga, Gael, soy yo», dije, intentando que mi voz no revelara el pánico que sentía. «Tienes que venir a casa inmediatamente. Es urgente». «Don Tadeo, no puedo ahora», respondió con evidente nerviosismo. «Estoy ocupado. Hay 2 hombres en nuestra casa». Continué ignorando su excusa. «Tienen a Itzel. Dicen que les debes dinero». Un silencio prolongado al otro lado de la línea. Por un momento pensé que había colgado. «¿Gael?», insistí. «Estoy aquí». Su voz sonaba diferente ahora, más pequeña. «¿Está bien, Itzel?» «Por ahora», respondí mirando a mi nieta. «Pero no lo estará si no resolvemos esto. Ven a casa. Ahora». «No puedo», dijo en un susurro. «Si voy me matarán. Estos tipos no juegan, don Tadeo». Sentí que la rabia me invadía. Incluso ahora, con su sobrina en peligro, Gael solo pensaba en sí mismo. «¿Y prefieres que maten a tu sobrina?», espeté. «¿A una niña inocente de 15 años? Dales lo que quieren», respondió apresuradamente. «El terreno. Sé que es importante para usted, pero la vida de Itzel vale más. Cuando todo esto pase, le compensaré, se lo prometo». «Tus promesas no valen nada», dije con amargura. «Nunca lo han valido. Toda tu vida has tomado y tomado, sin dar nada a cambio. Y ahora, cuando más te necesitamos, vuelves a fallar». «Lo siento», fue todo lo que dijo antes de colgar. Devolví el teléfono a Roberto, sintiendo un peso enorme en el pecho. «No vendrá», informé a los captores. «Dice que les dé el terreno». Joaquín sonrió, como si hubiera esperado exactamente esta respuesta. «Entonces procedamos», dijo sacando unos papeles de su chaqueta. «Estos son los documentos de transferencia. Solo necesitan su firma». Tomé los papeles con manos temblorosas. Era una cesión de derecho simple y directa, redactada de manera legal. Me pregunté cuántas veces habrían hecho esto antes. «Necesito revisarlos», dije, ganando tiempo nuevamente. «Por supuesto», concedió Joaquín. «Tómese su tiempo. Tenemos toda la noche». En ese momento, el teléfono de la casa sonó. Roberto miró a Joaquín, quien asintió. Roberto contestó, escuchó brevemente y luego me pasó el auricular. «Es Octavio Rivero», dijo, con una mirada significativa a su compañero. Tomé el teléfono, preguntándome cómo sabía Octavio lo que estaba sucediendo. «¿Octavio?», dije con cautela. «Tadeo, escúchame bien». Su voz sonaba urgente. «Sé lo que está pasando en tu casa. Gael me llamó. No firmes nada. Estoy llegando con ayuda». Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Devolví el auricular a Roberto, intentando no mostrar ninguna emoción que pudiera delatarme. «¿Qué quería?», preguntó Joaquín, súbitamente más tenso. Preguntaba si Gael estaba aquí. Mentí. Le dije que no sabíamos nada de él. Joaquín entrecerró los ojos, evaluando mi respuesta. Finalmente, pareció aceptarla. «Bien, ahora firme los documentos», ordenó, empujando un bolígrafo hacia mí. Miré a Itzel, cuyos ojos seguían fijos en mí, suplicantes. Luego a Soledad,
que parecía haber envejecido 10 años en las últimas horas. Tomé el bolígrafo y lo sostuve sobre el papel. «Quiero que quiten la cinta de la boca de mi nieta primero», exigí. «Necesito saber que está bien antes de firmar nada». Joaquín consideró mi petición por un momento. Luego asintió a Roberto, quien se acercó a Itzel y arrancó la cinta adhesiva de un tirón. Ella ahogó un grito de dolor. «¿Estás bien, mi niña?», pregunté, intentando que mi voz sonara tranquilizadora. «Sí, abuelo», respondió con voz temblorosa. «Tengo miedo, pero estoy bien. Todo va a estar bien», le aseguré. «Te lo prometo». «Muy conmovedor», interrumpió Joaquín. «Ahora firme». Incliné la cabeza sobre el documento, fingiendo leerlo detalladamente mientras trataba de ganar más tiempo. Octavio había dicho que venía con ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? ¿La policía? ¿O algo más siniestro? Con Octavio. Nunca se sabía. «Hay un problema con la descripción del terreno», dije, señalando una parte del documento. «Esta no es la ubicación correcta». Joaquín se inclinó para mirar dónde señalaba, claramente irritado. «No juegue conmigo, viejo», advirtió. «Mi paciencia tiene límites». Un ruido en el exterior llamó nuestra atención. Parecían neumáticos derrapando sobre el asfalto. Roberto se asomó cautelosamente a la ventana. «Hay un carro afuera», informó. «Y varios hombres bajando». Joaquín maldijo por lo bajo. Luego me miró con furia. «¿A quién llamó realmente Rivero?», exigió saber, presionando el cañón de su arma contra mi sien. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. Varios hombres armados entraron, seguidos por Octavio y, para mi sorpresa, por Gael. «Bajen sus armas», ordenó uno de los recién llegados, un hombre de mediana edad con un traje impecable. «Están superados en número». Joaquín no soltó su arma, pero la alejó de mi cabeza y miró a los recién llegados con una mezcla de sorpresa y furia. «Comandante Zárate», dijo, reconociendo al hombre del traje. «No esperaba verlo aquí». «Suelte a la niña, Joaquín», ordenó el comandante Zárate. Se acabó. Roberto, evaluando la situación, dejó su arma sobre la mesa lentamente. Joaquín, sin embargo, no parecía dispuesto a rendirse tan fácilmente. «Esto no es asunto de la policía, comandante», dijo, manteniendo su arma apuntando ahora hacia Itzel. «Es un asunto de negocios privado». «El secuestro nunca es un asunto privado», respondió el comandante. «Y menos cuando involucra a una menor. Última oportunidad, Joaquín. Suelte a la niña y entréguese». El tiempo pareció detenerse. Vi el dedo de Joaquín tensarse sobre el gatillo, sus ojos evaluando frenéticamente sus opciones. En ese instante, supe que no se rendiría, que estaba dispuesto a llevarse a Itzel con él al infierno. Sin pensarlo, me lancé hacia él. A mis 70 años, no tenía la fuerza ni la velocidad de antes, pero contaba con el elemento sorpresa. Impacté contra su costado justo cuando apretaba el gatillo. El disparo resonó en la cocina, pero la bala se incrustó en el techo. Caímos al suelo, forcejeando por el control del arma. Sentí un dolor agudo en el hombro, pero la adrenalina me impedía concentrarme en él. Los agentes se lanzaron sobre nosotros, separándonos. Uno de ellos me ayudó a levantarme mientras otros sometían a Joaquín, quien seguía maldiciendo y amenazando. «¿Está herido?», preguntó el agente, notando la mancha de sangre que comenzaba a extenderse por mi camisa. «No es nada», respondí, aunque el dolor comenzaba a intensificarse. «Mi nieta. ¿Dónde está mi nieta?». Soledad ya estaba junto a Itzel, desatando sus manos con dedos temblorosos. En cuanto quedó libre, Itzel corrió hacia mí, abrazándome con fuerza a pesar de mi herida. «Abuelo, estás sangrando», dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es solo un rasguño, mi niña». Intenté tranquilizarla, aunque sabía que probablemente necesitaría puntos de sutura. Gael se acercó a nosotros, su rostro una máscara de culpa y arrepentimiento. «Don Tadeo, yo...». «Lo siento tanto», comenzó, pero lo interrumpí. «Ahora no, Gael», dije severamente. «Has puesto en peligro a tu sobrina. No hay palabras que puedan arreglar eso». El comandante Zárate se acercó después de asegurarse de que Joaquín y Roberto fueran esposados y sacados de la casa. «Señor Quiñones, necesita atención médica», dijo, señalando mi hombro. «Una ambulancia está en camino». «Gracias, comandante», respondí.
¿Cómo supo lo que estaba pasando? Octavio Rivero me contactó, explicó. Somos viejos amigos. Me contó sobre la situación de Gael con estos criminales y sobre el peligro en que podían estar ustedes. Llegamos tan pronto como pudimos. Miré a Octavio, que permanecía en un rincón, observando la escena. Nuestras miradas se cruzaron, y por un momento vi algo en sus ojos que nunca antes había notado. Verdadero arrepentimiento. Les debemos la vida, dije finalmente. A ambos. Gael se acercó nuevamente, esta vez dirigiéndose al comandante. Estoy listo para declarar todo lo que sé sobre la organización, dijo con determinación. Nombres, fechas, operaciones, todo. Sé que enfrentaré cargos, pero ya no puedo seguir huyendo. El comandante asintió gravemente. Es lo correcto, Gael. Tu cooperación será tomada en cuenta. Los paramédicos llegaron poco después y comenzaron a atender mi herida. Mientras me preparaban para el traslado al hospital, Itzel se mantuvo a mi lado, sosteniendo mi mano, negándose a separarse de mí. «Iremos contigo en la ambulancia», declaró Soledad, abrazando a nuestra nieta. Asentí, agradecido por su presencia a pesar de todo. Mientras me subían a la camilla, vi a Gael y Octavio hablando con el comandante Zárate. Padre e hijo, finalmente unidos por la verdad, aunque fuera en circunstancias tan terribles. En el hospital, después de recibir varios puntos en el hombro y ser medicado para el dolor, tuve tiempo para reflexionar sobre los acontecimientos de los últimos días. Mi vida había dado un vuelco completo en cuestión de horas. La verdad sobre Gael, la traición de Soledad, el peligro mortal que habíamos enfrentado, era demasiado para procesar. Itzel se había quedado dormida en un sillón junto a mi cama, agotada por el terror y la tensión. Soledad permanecía sentada al otro lado, en silencio, respetando mi necesidad de pensar. «¿En qué piensas?», preguntó finalmente, en voz baja para no despertar a Itzel. «En todo lo que hemos perdido», respondí sinceramente, «y en lo que aún podríamos salvar». «¿Crees que hay algo que salvar?». Su voz traicionaba su inseguridad, algo raro en ella. Miré a Itzel, tan inocente en su sueño, ajena al torbellino de emociones que nos rodeaba. «Por ella tenemos que intentarlo», dije. «No sé si pueda perdonarte, Soledad. 50 años de mentiras no se borran en un día, pero tampoco puedo negar 50 años de vida compartida, de recuerdos, de momentos buenos y malos. No sé dónde nos deja eso». Ella asintió, aceptando mis palabras sin defenderse. «Sea cual sea tu decisión, la aceptaré», dijo con voz quebrada. «Solo quiero que sepas que, a pesar de mis errores, siempre te amé. Fuiste el mejor hombre que pude haber tenido a mi lado, mucho mejor de lo que merecía». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió suavemente. Gael entró, seguido por Octavio. Ambos parecían exhaustos. «¿Podemos pasar?», preguntó Gael con una humildad que nunca antes había mostrado. Asentí, indicándoles que entraran pero que mantuvieran la voz baja para no despertar a Itzel. «Acabo de terminar mi declaración con el comandante Zárate», explicó Gael, sentándose en una silla cercana. «He contado todo. Me enfrentaré a cargos por lavado de dinero, pero mi cooperación ayudará a reducir la condena». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Soledad con voz temblorosa. 3 a 5 años, si tengo suerte», respondió Gael bajando la mirada. «Podría ser peor, mucho peor». Octavio puso una mano sobre el hombro de su hijo, su verdadero hijo, en un gesto de apoyo. «Estará protegido mientras esté en prisión», aseguró. «El comandante Zárate se encargará de ello, y cuando salga, comenzará de nuevo. Limpio esta vez». Miré a estos dos hombres, unidos por la sangre y por los errores del pasado, y sentí que algo se aflojaba en mi pecho. El odio y el resentimiento seguían allí, pero ahora había algo más. Comprensión. No perdón, aún no, pero quizás el comienzo de un camino hacia él. «Don Tadeo». Gael se inclinó hacia mí. «Sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero quisiera que supiera algo. Aunque no llevo su sangre, usted fue más padre para mí de lo que nunca reconocí. Mi rechazo hacia usted no fue por quién era, sino por lo que yo sentía que me faltaba sin entenderlo. Ese vacío que nunca pude llenar. Ahora sé que era la verdad lo que faltaba. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Durante 50 años había anhelado escuchar algo así de él.
La verdad siempre encuentra su camino, Gael, dije finalmente. Tarde o temprano. Ojalá en nuestro caso no hubiera sido tan tarde. Nunca es demasiado tarde para la verdad, intervino Octavio. Para el perdón, quizás. Para la confianza, seguramente. Pero para la verdad, nunca es tarde. Y es un comienzo. Itzel se removió en su sueño, murmurando algo ininteligible. Todos guardamos silencio, observándola. Ella es el futuro, dije, mirando a mi nieta con infinito amor. Lo único que importa ahora es protegerla, asegurarnos de que no pague por nuestros errores. En eso estamos todos de acuerdo, afirmó Soledad, tomando mi mano con cautela. No la retiré. No sabía qué nos depararía el futuro, si podríamos reconstruir lo que se había roto, si el perdón sería posible algún día. Pero en ese momento, en esa habitación de hospital, con mi familia imperfecta y fracturada, sentí que por primera vez en 50 años estábamos unidos por algo real, la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, era un cimiento más sólido que cualquier mentira. A los 70 años descubrí que mi vida fue una mentira, pero aprendí que nunca es tarde para la verdad. Si te impactó mi historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu apoyo es muy importante.